Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos aquí a este espacio. Vamos entonces a empezar con la capacitación acerca de lo que es la oración. Vamos entonces a estar en este espacio. eh, pero primero quiero orar por ustedes. Padre Celestial, oramos por cada una de las personas que están escuchando, viendo este video. Oramos por sus vidas, por sus familias. Oramos para Padre Celestial para que bendigas, ministres, edifiques, fortalezcas y puedas capacitar en la palabra, que esta capacitación quede en su mente, en su cuerpo, en su corazón, en su alma, y que Padre Celestial el día de hoy puedan aprender, precioso Señor, a cómo tener una relación contigo y a cómo guiarse delante de ti en tu presencia, en tu honra y tu gloria, Padre Celestial, que tengan un espacio de intimidad, un espacio de relación, un espacio de conexión, de dialogar contigo y de poder estar contigo en todo momento, en todo lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces con la primera parte. Bueno, vamos a introducir esta parte porque estamos combatiendo. La oración es un medio de combate, pero también es un medio de relación con Dios. Efesios 6:12 muestra que nuestra lucha no es contra personas, sino contra estructuras espirituales organizadas. Eh, como, como realmente en el mundo hay estructuras organizadas que combaten y se enfrentan, que esas se tienen que enfrentar ya a entidades físicas, nosotros tenemos que enfrentarnos a entidades espirituales. Esas entidades espirituales son barreras, que son obstáculos espirituales, mentales, familiares, sociales, que impiden el propósito de Dios, que realmente hasta te impiden orar. Esas barreras regularmente, y puedo dar un ejemplo de ellas, son como por ejemplo cuando tu familia no te permite orar en ciertos horarios de tiempo, o por ejemplo en tu lugar donde vives ponen música a ciertos momentos donde tú tienes que orar. Entonces son barreras que se ponen y que no son físicas, sino que vienen desde la parte espiritual para no permitir que tú sigas orando. Las potestades son autoridades delegadas, fuerzas que bloquean o permiten acciones malignas. Son autoridades que realmente el diablo pone. Regularmente son brujos, hechiceros, santeros. eh, Regularmente a veces son cuando hubo momentos en mi vida cuando tuve que salir de mi habitación e ir a orar a otro lugar porque mi habitación se llenó de humo de un momento a otro, o comenzó a oler a pestilencia, o comenzó a oler horrible, o un momento donde me sentía ahogado, o sentía que faltaba la respiración, o sentía que el techo se iba a caer, cosas espirituales que puedes pasar por realmente que no te van a permitir llegar a esa relación con Dios. Los principados, los espíritus de alto nivel sobre regiones familiares o ámbitos específicos. Por eso siempre que ores, siempre tienes que atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es esa entidad o principado o potestad que tiene autoridad sobre ese lugar, sobre ese sitio, sobre esa región o sobre ese lugar. Daniel 10, 13, 20 lo menciona muy bien, pero tienes que primero, antes de orar, tienes que atar con cadenas ungidas y con bozal a ese principado o esa potestad que está sobre ese territorio, sobre esa región. Cuando tú atas a ese ser espiritual, te vas a tener la posibilidad de orar. ¿Y por qué hago esta introducción y por qué no empiezo diciéndoles cómo orar? Porque lo primero que tú tienes que hacer antes de orar es atar, tienes que parar todo lo que no te permite orar. Porque si tú vas a orar, lo que va a pasar es que vas a tener diferentes tipos de barreras que no te van a permitir llegar a la oración o no te van a permitir en ese momento poder conectarte con el Señor. A veces es el wifi, a veces es la luz, a veces es tu familia, pueden ser muchas cosas, pero para que eso no pase, tú tienes que, eh, al principio, tú lo que tienes que hacer al principio es avanzar y persuadir directamente desde la oración para que esa barrera no pase. Vamos con el siguiente punto en la introducción, y son los huéspedes de maldad, los ejércitos espirituales especializados en pecado, enfermedad, confusión o división. Yo les voy a decir algo con mucho respeto y con mucho amor a las personas que me están escuchando.
Cuando tú estás enfermo, es el tiempo donde más tienes que orar. Si tú cometiste un error, es el tiempo donde tú más tienes que orar. Si tienes confusión o ves división, es el tiempo donde más oración tienes que hacer. No te, que porque es que me enfermé, me está doliendo la cabeza, no voy a orar. Es el tiempo donde más oración tienes que hacer. Es que me siento confundido y no sé qué me pasa. Métete más en oración. Es que mi esposa me dejó, mi novio me dejó, mi novia me dejó, mi hermano me dejó, peleamos, comenzamos a discutir. Es el tiempo donde más tienes que estar en oración, porque estos huéspedes de maldad, estos ejércitos espirituales que están siempre tratando de que caigas en pecado, caigas en enfermedad, caigas en confusión, caigas en divisiones, caigas en depresión, en ansiedad. Todo esto pasa porque no llegas al, porque ellos ya saben que la forma para que tú te apartes de Dios es que te pongan alguna prueba o alguna cosa. Y para eso tú tienes que decidir orar en ese momento. Si caes en pecado, no es que dejes de orar. Sigue orando, hasta ahora más de lo que orabas antes. Estoy enfermo y estoy en un hospital. En el hospital ponte a orar. No tengo alabanza, ponte a orar simplemente con escuchar la palabra. En ese momento que estás allí, ponte a orar. Nadie te está diciendo que no puedas orar. Y si te dicen que no, no lo hagas en voz alta, hazlo en voz baja o en tu mente. Lo puedes hacer en tu mente. Nada te lo impide hacerlo en tu mente. Gobernadores, poderes que dominan sistemas, costumbres, estructuras sociales, religiosas o políticas. Esto suele pasar que hay persecuciones porque simplemente ores. Esto le pasó a Daniel. Daniel estaba orando y pusieron un decreto para que no pudiera orar, porque si oraba lo metían a los fosos de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Protegió a Daniel. ¿Pero por qué protegió a Daniel? Porque Daniel hizo lo que tenía que hacer en el Señor. Entonces, si tú estás en alguna entidad social, religiosa, política, cultural, por tema laboral, no puedes dejar de orar. Tienes que seguir orando. No puedes permitir que los gobernadores tengan más poder que Dios en tu vida. No puedes permitir que las personas tengan más poder que Dios en tu vida. Porque Dios tiene que ser más importante que cualquier otra cosa. Porque las personas vienen y van. La tecnología viene y van. Las cosas que pasan vienen y van, pero Dios sigue contigo en todo momento y en todo lugar. Y el base fundamental para que tú lo digas y siempre lo tengas claro es Colosenses 2:15. Jesús ya venció a todos ellos en la cruz del Calvario. Y nuestra tarea es aplicar esa victoria con autoridad. Y por eso cuando ores, ten esa autoridad de parar a estos espíritus malvados que lo que quieren es detenerte en tu oración. Pero este es lo primero que tienes que hacer, detenerlos para poder orar. Vamos con el primer capítulo. El capítulo 1 dice fundamentos bíblicos y definiciones. Principio clave es la autoridad. Tú tienes una autoridad. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La palabra ya te dice que tú tienes una autoridad y la oración te da esa autoridad. Mateo 16:19 dice: todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desateres en la tierra será desatado en el cielo. Hay costumbres o hay ideologías o posiciones que dicen que todo lo que tú digas al Señor, todo eso Dios lo tiene ligado al cielo. Hay personas que dicen que si tú dices que algo va a salir mal, va a salir mal. Claro que va a salir mal, porque Dios, tú lo que estás haciendo es atándote. Lo que estás haciendo es atando a tu familia y te estás atando tú. Es que va a salir mal eso, o yo no creo que eso vaya a suceder, o no creo que eso vaya a pasar, o es que yo no supongo que eso suceda. No, tienes que permitir que Dios pueda hacer en tu vida y por eso tienes que desatar esas palabras de maldición. Las palabras maldichas o las palabras de no convicción son palabras de maldición. Las palabras que tú digas cuando estás en oración son, si tú le dices al Señor, es que no creo que pueda hacer
Ya le estás diciendo a Dios, es que tú ni siquiera tú puedas hacerlo. Entonces Dios te dice, ah, pues, ¿para qué lo hago? ¿Para qué te ayudo si ya tú me estás diciendo que no se puede? Es que, es que no puedo tener carro. Ya Dios te, listo, ya me dijiste que no puedes tener carro, listo, no te voy a dar carro. Pero cuando tú quitas esa maldiciones de tu boca, esas posiciones de tu boca, y algo muy importante que tienes que saber es que tienes que tener autoridad en tus palabras y en tu actitud y hecho de hacerlo. Pero si tú no tienes esa autoridad o no pones esa autoridad de tu parte, es muy difícil la oración va a ser algo. Muy difícil la oración va a ser algo si no hay autoridad en tu boca, no hay autoridad en tus palabras, no hay autoridad para de hollar al enemigo, para poder derribar todas esas barreras, para poder que tengas algo que tú has querido orar y has orado durante mucho tiempo. Señor, soy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús, díselo todos los días. Y si te dan un mal resultado, sigues diciéndolo. Hay gente que he conocido en el nombre del Señor, que ha sido sana, porque ha decidido aceptar y desligarse de ese estudio de historia clínico, ha decidido desligarse lo que diga el doctor, o lo que diga tu familia, o lo que diga tu pastor, o lo que diga tal persona y tal otra. Se ha desligado de todo eso para aceptar lo que Dios ya te ha puesto. El principio de Dios más importante y lo más importante de la oración en este punto, el fundamento bíblico más importante que hay es convicción, creyendo, fe, poniendo autoridad en tu boca. Vamos en el otro punto, armas espirituales poderosas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según de Corintios 10, 4, 5. Las milicias, las armas más importantes que tú tienes es tu boca. Y los pensamientos tienen que obedecer al Señor. Y si tus pensamientos no obedecen al Señor, repréndelos. Una cosa muy importante es tus palabras y la otra son tus pensamientos. Si tus pensamientos están pensando en cosas malvadas y en ese momento estás orando, no se te va a cumplir la oración. Dios no te va a escuchar porque no estás ni siquiera pendiente de tus propias palabras. No estás en conexión entre tus pensamientos y tus palabras. Deben estar conectadas. Que tú estés pensando que es posible lo que Dios está haciendo en tu vida y que es posible lo que Dios va a hacer en tu vida. Siguiente, victoria consumada. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La exhibición de estos principados y potestades y lo que quieren hacer sobre tu vida, tú lo tienes que hacer de manera por medio de tus palabras. Uno de los fundamentos más importantes, el exhibir realmente públicamente, y cuando digo públicamente es mostrando realmente públicamente lo que están haciendo, no diciéndole a tu papá y a tu mamá, es que tú eres un pecador, eres un inmundo, no, exhibe públicamente declarando bendición, declarando la voluntad de Dios en esas personas, declarando que hay sanidad, que hay bendición, que hay edificación, que hay fortaleza. Por eso el Hijo de Dios tiene que cambiar la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de dirigirse a los demás. Aquí ya estamos hablando de cómo tienes que cambiar la forma de hablar y cómo tienes que cambiar la forma de pensar y cómo tienes que cambiar la forma de dirigirte a los demás. Si te diriges en bendición, bendición recibirás. Pero si te diriges en maldición, maldición vas a recibir. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos con lo siguiente. El significado de cada enemigo. Ya lo había dicho antes, pero voy a seguirlo recalcando para que lo aprendas. Principados, gobiernos espirituales sobre territorios, naciones, familias organizan el mal en áreas específicas. Las potestades ejercen poder, bloquean bendiciones, controlan influencias, actúan bajo órdenes de los principados. Los huéspedes de maldad, especialistas en vicios, enfermedades, depresión, fracasos, división, operan en grupos organizados. Gobernadores de tinieblas, poderes que dirigen sistemas, leyes, tradiciones o ideologías contrarias a Dios.
Barreras, muros de ignorancia, culpa, traición, pecado o miedo que detienen el avance espiritual. Esto lo puedes encontrar en Efesios 6, 10 al... No acuerdo bien si es hasta el 20, perdónenme si no me acuerdo bien, pero de Efesios 6 al 10 dice armadura de Dios para abajo, puedes encontrarlos. Los principados son los que gobiernan de manera terrenal y son los que organizan el mal en áreas específicas de manera terrenal. Las potestades ejercen poder, bloqueo y controlan las influencias, controlan a las personas bajo sus órdenes. Los huéspedes de maldad no traen los vicios, enfermedades, depresión, pecado y todo lo demás. Los gobernadores son los que dan ese poder de dirigir el sistema y las leyes tradicionales. Son los que hacen que hayan ideologías contrarias a Dios en tu país, en tu senado, en todos los lugares. Las barreras son muros de ignorancia, culpa, traición. Esos muros que realmente ponen la sociedad o ponen tu familia y que no entiendes por qué, son muros que ponen, esas barreras son las barreras que ponen estos demonios. Vamos al capítulo 2. Citas bíblicas para derribar y destruir. Ya hemos hablado que la oración, lo más importante de la oración es todo lo que digas tiene que ser de bendición. Pero para romper barreras, hay palabras bíblicas que ya te están apoyando para que tú puedas derribar todo lo que ha llegado a tu vida. Una de ellas es Isaías 45:2, que dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Salmo 107:16 dice: porque quebranto las puertas de bronce y desmenuzo los cerrojos de hierro. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que vayas a destruir, derrotar, son con el ejército del Señor. Porque Dios es el que pone las puertas de bronce, cerrojos de hierro y hace pedazos y desmenuza todo lo que te va a hacer daño. Porque con Él es que se podemos alcanzar las cosas. Y por eso es muy importante que cuando termines de hablar con el Señor, de tener esa relación con el Señor, aquí no te voy a enseñar un rezo de cómo orar con un rezo, porque ya está en la palabra de Dios, que es el Padre Nuestro. Aquí también te voy a enseñar que tú tienes que tener una relación donde tu conversación con Dios tiene que ser profunda, tiene que ser única y tiene que ser algo entre Él y tú. Por eso te decía al principio, en el capítulo 1, hablábamos de que los fundamentos importantes es que tienes que hablar con un lenguaje de bendición. Tienes que pensar con un lenguaje de bendición y tienes que tratar a los demás con un lenguaje de bendición. Y aquí tienes que derribar y destruir barreras por medio de la lectura de la palabra de Dios. Contra principado y potestades están estas palabras. Efesios 1, 21, 22 dice lo siguiente: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies. Romanos 8, 38, 39 dice: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán apartarnos del amor de Dios. Ten en cuenta Primera de Pedro 3:22 dice: ¿quién está a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujeto a él los ángeles, las autoridades y las potestades? Toda potestad y principado está bajo la autoridad de Dios. Todos, hasta el mismo Lucifer está bajo la potestad de Dios. Nada está bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. Vamos con lo siguiente. Y aquí hay más capítulos para que lo puedan. Contra los huéspedes de maldad, Salmo 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí estoy mostrando que es posible derribar todo huésped de maldad, gobernadores, potestades, principados. Ellos te van a decir todo lo contrario, que ellos son más poderosos que Dios o que tienen más autoridad que tú, cuando no es así. La palabra te está diciendo lo contrario. Daniel 7:27 dice: y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo será al pueblo de los santos del Altísimo.
Lucas 4:6 dice, a ti te daré toda esta potestad porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Jesús lo rechazó, nosotros reclamamos lo que él ganó. Vamos al capítulo 3 y vamos al ejercicio práctico de oración. Esto es para que no lo hagas, esto lo hagas paso a paso, obviamente no conforme a lo que digo yo aquí, sino que cada uno tendrá su forma, que Dios te va a dar la posibilidad. ¿Listo? El ejercicio práctico de preparación y vestidura. Aquí el objetivo es establecer tu posición en Cristo. Primero, una adoración. Salmos 18:1-3 dice, te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Si no tienes adoración, busca en YouTube. Hay salmos cantados, hay alabanza, puedes poner la alabanza conforme a lo que Dios te haya dicho. Oye, quiero buscar una oración conforme a Salmos 91. Listo. Adoración conforme a Salmos 91 y hay un montón. Tú tienes todas las alabanzas, puedes descargarlas, puedes conseguir alguna aplicación para que las puedas escuchar. Arrepentimiento. Cuando tú adoras al Señor, llegas a un punto de arrepentimiento. Aquí te estoy enseñando un ejercicio que puedes hacer en 10-15 minutos. Si tú quieres orar una hora, gloria a Dios. Pero si vas a empezar a orar, empieza con 10-15 minutos. Primero, adorando al Señor. Segundo, arrepintiéndote de todo lo que has hecho. Confesar cualquier pecado, raíz o puerta abierta al enemigo. Primero de Juan 1:9. Todo lo que hayas hecho. Oye, me arrepiento de haber dicho esta palabra a mi hijo o a mi hija o a mi papá o a mi mamá o a tal cosa. Que para ti no sea algo pequeño, que para ti sea algo muy grande, porque eso realmente, si no lo haces, puedes caer en el pecado. Porque el pecado también es todo lo que decimos. Porque eso que has dicho de maldición es un pecado. Por eso tú, que me estás escuchando, ojo con decir palabras que puedan afectar a la otra persona, que eso puede ser malo. Bueno, tercero, vestir la armadura de Dios. Aquí vamos a hablar de la armadura de Dios y de cómo la armadura de Dios es muy importante. Efesios 6:13-18 te dice cómo es la armadura de Dios. Léete esta palabra o pídele al Señor regularmente. Bueno, en el libro y les pido de pronto los que quieran leer el libro del libro de Rebecca Brown, se los recomiendo, son muy buenos y te pueden enseñar a instruir no solamente acerca de la oración, sino también mostrar cómo es cómo es el mundo espiritual. Si a ti te gusta leer, te recomiendo estos libros de Rebecca Brown y te recomiendo Vino a dar libertad a los cautivos. Aquí habla sobre la armadura de Dios en el libro de Rebecca Brown. Y en el libro de Rebecca Brown habla sobre que ella, un momento donde una revelación le mostró y le decidió mostrar, esto está en el libro, que tenía que pedir al Señor la armadura de Dios. Pídele a Dios la armadura de Dios. Señor, me pongo la armadura de Dios que está en Efesios 6. Solamente que digas esta palabra. Si tú quieres ir a la Biblia y leerlo, gloria a Dios si puedes hacerlo. Si no, pídele al Señor que te ponga la armadura. Dile al Señor, Señor, ponme la armadura de Dios que está en Efesios 6. Y la armadura de Dios que tiene el cinto de verdad. Señor me ciñó con su verdad, rechazó toda mentira, porque aquí se rechaza toda mentira cuando te pone el cinto de verdad. La coraza de justicia, porque te cubre de justicia. Te cubre de justicia en momentos donde estás en tu trabajo, familia o hermanos. El calzado del evangelio para proclamar la paz del Señor. El escudo de la fe, que es esa fe que no se apaga, porque el enemigo te va a tirar dardos, pero Dios te está protegiendo con ese escudo de fe donde esos dardos no te van a dañar. El casco de salvación que protege tu mente de esos ataques del enemigo que va a llegar a tu mente para hacer que pienses en otras cosas que no son las de Dios. El casco de salvación, que bueno, ya lo dije, en la espada del Espíritu, que uso tu palabra como arma poderosa, usas la palabra de Dios como arma y Él te da las palabras para que tú las puedas utilizar en contra del enemigo. Aquí tengo un modelo de oración. En el nombre de Jesús me someto a Dios y resisto al diablo. Huye, perdón por lo que pasó.
Huye de mí, Santiago 4:7. Me he visto de toda la armadura, nada me dañará, Lucas 10:19. Gracias porque ya venciste y yo aplico esa victoria hoy. Aquí está hablando, aquí hay un modelo directamente, la palabra de Dios. Hay un modelo muy importante acerca de la palabra. ¿Eso qué es? Acerca de la palabra de Dios. Cubrimos con la sangre de Cristo que tiene poder. Vamos con el ejercicio 2. Derribar barreras. Aquí puedes hacerlo desde 15, 20 minutos, dependiendo cuál tanto puedes hacerlo. El objetivo es romper obstáculos generacionales, emocionales o espirituales. Paso 1, identifica la barrera. Es que esto les recomiendo que tengan un cuaderno muy pequeño o un cuaderno grande, como les guste. Bueno, aquí identificamos barreras. Aquí tomamos un cuaderno pequeño o un cuaderno grande, como ustedes gusten, y en ese cuaderno ponle como título barreras. Pones las barreras y pones ahí, escribes miedo, deuda, enfermedad, odio, traición, pido perdón, eso es porque están construyendo por acá cerca. Barreras, pone política, pone lo que sea una barrera para ti, como para tu familia. Y declara la palabra de Dios. Aquí ya también les pido que también puedan leer la palabra de Dios y Dios ya les va a decir qué palabra pueden usar. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, derribo esta barrera de tan quebranto todo muro que se levanta contra tu propósito. Isaías 45:2. No permanecerá en su lugar, establezco tu voluntad y bendición. El segundo es romper lazos generacionales. Aquí rompes todo lazo generacional, rompo todo pecado, maldición o ataduras que viene de mis antepasados. Aquí esta palabra está en Gálatas 3:13, soy libre por la sangre de Cristo. Y el siguiente declara liberación. Donde hubo bloqueo, ahora hay apertura, donde hubo oscuridad, ahora hay luz, donde hubo esclavitud, libertad, según Corintios 3:17. ¿Cómo haces esta oración? Ya al identificar la barrera, ya al declarar la palabra, rompes con todas esas barreras que has leído en tu cuaderno. Comienzas a declarar, esto se va afuera, esto tengo libertad, voy a romper con estos lazos de esto, mi familia, mis hermanos, y demás. Declaramos libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos libertad en tal y tal. Entonces aquí hay un ejemplo. Barreras caen, muros demoronados, en el nombre de Jesús, ninguna estructura contraria a Dios resiste. Todo obstáculo es quitado, toda puerta cerrada se abre. Zacarías 4:6, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es un ejemplo. No te estoy diciendo que lo hagas como está aquí, pero que sí tomes partes de lo que yo estoy diciendo para que lo puedas hacer en tu espacio de relación de oración. Oración práctica número 3. Derrotar potestades, principados y gobernadores. Aquí ejerces autoridad sobre fuerzas organizadas. La instrucción no ruegas, ordenas y declaras. Esto te dio autoridad. Por eso lo dije al principio y lo vuelvo a repetir aquí. Tu oración tiene que ser con palabras de bendición y de autoridad. Y el primer punto es declarar posición. El Efesios 2:6 dice, estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Soy superior a toda potestad, principado, gobierno espiritual. Primero, orden directa. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, estoy ato, despojo y derroco a todo principado que opera sobre mi vida, familia, trabajo, región. Colosenses 2:15 lo dice. Les quito toda autoridad, toda influencia, todo plan, quedan desarmados, confundidos y sin poder. Contra huéspedes de maldad, destruyo todo ejército espiritual, así no contra mí, que sus planes vuelvan sobre ellos. 7 veces no tienen acceso, no tienen poder. Primera de Pedro 5:8-9. Contra gobernadores, rompo toda estructura, ley, traición o sistema que se ponga al reino de Dios. Su dominio termina aquí, en el reino de Dios. Avanza. Daniel 7:27. Frases que puedes repetir. Quedan despojados, exhibidos y vencidos en la cruz. No tienen parte ni voz ni poder en lo que es de Dios. Yo soy libre y mi herencia es bendición. Esto
escríbelo en un cuaderno, ten un cuaderno que se llame cuaderno de oración. Yo lo tenía hace muchos años, hace muchos años pues dejé de utilizarlo porque ya de tanto orar y de tanto tú varias veces hacerlo, ya se te pega en tu vocabulario, ya es parte de tu quehacer diario. Cuando tú haces oración todo el tiempo, tu oración ya tus palabras ya lo hacen automático, porque ya lo has hecho tantas veces que ya no necesitas el cuaderno de oración. Yo tengo uno, pero el cuaderno de oración que yo ya tengo no dice nada de lo que está aquí. ¿Por qué? Porque ya me lo sé, ya lo aprendí y ya mi mente lo hace automático. Ya lo que te tienen que hacer es seguir haciéndolo de manera constante. Entre más lo hagas de manera constante, más lo vas a aprender. Pero si tú lo haces un día y otro día no, de pronto de aquí a un mes y el próximo mes no, créeme que no se te va a meter en la cabeza. Y no es que te lo aprendas, sino que en automático tu mente ya lo haga. En automático tú ya sepas que está en la palabra de Dios, que en dónde está. Me acuerdo que dijo Primera de Pedro, perfecto, busca Primera de Pedro. Y si no, busca en Google, San Google, oye, ¿dónde está la armadura de Dios? Te va a decir Efesios 6. ¿Listo? El ejercicio 4. Llenura y ocupación. Final. Regla espiritual, lo que se limpia se llena, si no vuelve peor. Mateo 12, 43, 45. Aquí tienes que saber algo muy importante y es una regla espiritual. Tienes que limpiarte. ¿Y cómo te limpias? No es que te vayas a bañar y te echas el champú, te eches el jaboncito y te limpies por todo lado. No, aquí hay una limpieza espiritual diferente. Porque aquí comienzas tú a hablar con el Señor y comienzas a limpiarte todo lo malo que tienes. Y aquí hay un ejemplo de oración. Espíritu Santo, llena todo el espacio que ha sido liberado. Ocupa mi mente, corazón, familia, bienes y caminos. Que tu presencia, amor, paz y poder llenen cada rincón, que nada vacío quede. Soy templo de Dios vivo, según de Corintios 6:16. Y cierras, agradeces y alabas y confirmas que la victoria es eterna en Cristo. Aquí tú tienes que hacer varias cosas importantes. Primero, declarar que Dios tiene autoridad sobre ti. Segundo, pedir perdón por los pecados que has cometido. Tercero, agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Y último, ponerle a tu vida que el soberano de tu vida es Dios, nadie más. Capítulo 4. Los beneficios médicos y científicos que hace que los beneficios médicos y científicos que tiene la oración en tu vida. Lo voy a decir rápidamente porque no es necesario, igual lo pueden buscar, está en Google. Beneficios comprobados en la reducción del estrés y la ansiedad, disminuye el cortisol, la hormona del estrés, hasta un 20 o 30% en práctica regular. Entre más ores, más reduces el estrés y la ansiedad en tu vida. Entre más ores, más esa hormona del estrés disminuye más. Mira, si tú haces una oración en un día, imagínate, una vez son 20 al 30%. Imagínense si lo haces todo el día. Va a ser un 90% si lo haces 3 veces al día. Activa el GABA, neurotransmisor calmante natural, reduce hiperactividad cerebral. Quiere decir, tu cerebro va a trabajar de manera tranquila y normal. No va a acelerarse como si fuera una máquina. Mejora regulación emocional. Estudios de la Universidad Duke muestran menor riesgo de depresión. Mi oración constante con el Señor, estar yo siempre constante con oración con Dios, ha generado que, por ejemplo, de mi parte, yo me haya apartado de la depresión y la ansiedad. Pero para que eso pasara, yo tenía que tomar la decisión de seguir formándome y seguir en ese propósito con Dios. Eso son muy importantes lo que estamos hablando aquí. Creo que me pasé uno. Creo que sí. Creo que sí me pasé uno. Perdón, me pasé uno. Salud cardiovascular, baja presión arterial, la frecuencia cardíaca y riesgo de infartos. Entre más estés tranquilo porque estás en una relación de oración con Dios, más va a bajar esa presión arterial, mejora la circulación, estado de relajación profunda, equivalente a una meditación terapéutica. Esto es como una meditación terapéutica.
para decirlo en ámbitos científicos, como una meditación terapéutica. Te ayuda a relajarte, te ayuda a desestresarte, te ayuda a tener control de tu vida, porque en ese momento estás conectado con el Señor, en pensamiento y en palabras. Sistema inmunológico fortalecido, aumenta producción de inmunoglobulinas y células de defensa. Menor infección y reparación más rápida, disminuye inflamación crónica, causa que muchas enfermedades modernas no vayan a afectar tu vida. Pero eso pasa porque tu vida está en las manos del Señor, pero tú tienes una relación en oración constante con el Señor. ¿Qué más? Manejo del dolor. Cambia la percepción del dolor. Activa las endorfinas y oxitocina, analgésicos naturales que ayudan a liberarte del dolor. Si tú tuviste una caída en ese momento que tú estás orando, tu cuerpo se relaja, tu sistema nervioso se relaja. Tu sistema nervioso lleva a estas endorfinas y oxitocinas en tu cuerpo como un analgésico, como si tú te estuvieras tomando un acetaminofén o un paracetamol o una pastilla para el dolor del músculos o del cuerpo. Varias veces cuando yo he tenido dolor musculares o dolor, también dolores sentimentales, lo que hago es orar y me ayuda mucho. Pacientes con dolor crónico informan 40% menos intensidad al orar, menos intensidad al orar o meditar regularmente. El dolor disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque tu cuerpo está en un estado de relajación, estado de tranquilidad, estado de paz. Ese estado de paz la da la oración y la intercesión. Ahorita les explico qué es la intercesión y demás. Salud mental y cognitiva, mayor claridad mental, concentración y memoria, menor riesgo de demencia o deterioro cognitivo de la vejez, mejor autoestima, sentido de vida y resiliencia ante crisis. Entre más te metas más en oración y más hagas de constante la oración, más menos riesgos vas a tener, más riesgos, menos riesgos vas a tener en tu salud mental como en tu salud cognitiva. Nota médica, no sustituye tratamientos médicos. Aquí hago la aclaración, no sustituye tratamientos médicos, sino que potencia su efecto, acelera regulación y mejora calidad de vida. Esto es recomendado por organismos como la Organización Mundial de la Salud en atención integral. Aplicación científica: a la hora de declarar fe, se activan zonas del cerebro relacionadas con la paz, empatía y gratitud, lóbulo frontal y límbico. Se reduce zonas de miedo o alerta, la amígdala pituitaria, y se libera serotonina, dopamina y oxitocina, bienestar, conexión y calma. Al orar y declarar en fe, que yo cuando decía declarar en fe, es tener esas palabras de bendición y declarar las cosas buenas, Dios te va a ayudar. Pero si tú declaras maldición, eres pesimista, dices que eres... A veces hay personas que no me gusta que digan esa posición de es que yo soy es que yo soy objetivo o no, yo soy lo que yo estoy diciendo es real, yo soy realista. No, realista, mira, la palabra de Dios dice que Dios puede hacerlo todo. Así que tu posición de palabra y tu posición de decir las cosas tiene que ser con propiedad, con autoridad, con fe, con convicción de que se puede hacer. No con convicción de que vamos a ver, no, con fe, con visión de fe. Si no hay fe, apáguennos y vámonos. ¿Para qué horas? Si no hay fe. Capítulo 5. Aquí te regalo las fuentes bibliográficas y referencias, por si de pronto dices, y tú eres una persona que apenas está empezando con Dios, y me dice, oye, pero eso ¿dónde lo sacaste? Aquí están los libros de estudio, Guerra Espiritual de Holman Andrew, y eso que me faltó poner aquí a Rebecca Brown, pero está también Derek Prince, Derribando Fortalezas, Hagen Kenneth, Poder de la Oración, la Fe, Ken Jae, Las dos naturalezas, Clásico sobre autoridad del creyente, Harold Koenig, Salud y evidencia científica, aplicaciones científicas y teoría médica panamericana, estudio médico científico completo. Y aquí están las bases bíblicas que elegí. Efesios 6, 2 Corintios 10, Colosenses 1:2, Lucas 10, Daniel 10 y Zacarías 4. Aquí están las médicas y científicas, las referencias mundiales, las referencias de la Organización Mundial de la Salud, por si las quieres encontrar.
centros de salud en Estados Unidos que informan sobre el fe y lo demás. Puedes encontrar también, y les recomiendo bibliatodo.com, recursos digitales, Cruz México y la web cristiana. ¿Listo? Vamos con la otra parte, esta parte es muy importante, la oración y sus tipos de diferencia entre orar, interceder y ministrar. ¿Qué es la oración? La oración, para que lo sepan, es la comunicación y diálogo en relación del ser humano con Dios. Hablarle, escucharle, adorar, pedir, agradecer y confiar. Es el medio principal para conectar con el Señor. La cita bíblica 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sin cesar. Cuando dice sin cesar es sin dejar de hacerlo. Síguele haciendo. Ten un cuadernito y cópialo. Lo que vas a decirle al Señor en la mañana. No, es que quiero orar también en la noche. Perfecto. Ora en la noche y vuelve a repetir en la noche. No, que quiero orar en la mañana, tarde en la noche. Hazlo. Yo lo hacía. Yo en la mañana me levantaba a 3:30 de la mañana a orar. A las 2:30 oraba al Señor, le agradecía por los alimentos y le agradecía por mi trabajo y todo lo demás. Y a las 10, 11 de la noche, porque yo llegaba de mi trabajo, me iba a la universidad tenía que llegar a mi casa, me cambiaba, me organizaba, comía algo y después oraba al Señor, le pedía al Señor, le agradecía por todo. ¿Listo? Pero la oración es eso, es una comunicación, es un diálogo con Dios, es una relación del ser humano con Dios. Vamos con el siguiente. ¿Qué es la oración de adoración y alabanza? Es una honra a Dios por quien es su grandeza y bondad. La palabra dice, Salmo 95:1, venid, aclaremos a Jehová con júbilo, cantemos con alegría a la roca de nuestra salvación. La adoración y alabanza, una oración de adoración y alabanza es solamente una oración donde vas a honrar al Señor por medio de la alabanza y por medio de palabras que adoren al Señor. Oración de petición es pedir necesidades propias o ajenas con humildad. Está en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí es una oración específica. Estas son oraciones específicas. Oración de adoración, una oración específica solamente para adorar y alabar. Oración de petición y súplica es una oración solamente de petición. Nosotros tenemos un grupo donde nosotros tenemos oración de peticiones y en eso se ora por las peticiones de las personas. Oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que va a hacer. Eso está en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Agradeciéndole a Dios. Que es que yo quiero hacer las tres y la quiero hacer en diferente tiempo. Dale, no hay problema. Tu relación con Dios es tuya con Él. Tú decides con Dios cómo quieres esa relación. No te voy a decir yo cómo la tienes que hacer, porque tú tienes un libre albedrío para decidir. Cada persona tiene una posibilidad de decidir cómo quiere hacer esa oración con el Señor. La oración tiene matices muy importantes como es la confesión y el arrepentimiento, reconocer pecados y pedir perdón y cambiar. Esto es una oración específica que haces cuando confiesas un pecado o te arrepientes de un pecado, que esto es cuando tú cometes un error y decides pedirle perdón al Señor en donde estés. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de intercesión. Vamos a la oración de intercesión. La oración de intercesión es una oración en favor de otros. Es ponerse en el lugar y pedir por ellos ante Dios. Una oración de intercesión es porque vas a orar por otras personas, por otros países, por tu país. Es una oración de intercesión. No es una oración, es una oración de intercesión. Es interceder, es ayudar a otros y orar por otros. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La palabra de Dios ya te está diciendo la diferencia entre orar e interceder. Interceder es cuando tú estás en la iglesia y te piden intercedamos por Colombia, intercedamos por los hermanos que están en los hospitales, intercedamos por las mujeres y hombres que son de otra ideología de género. Eso es intercesión. Ahora vamos con la oración de fe. La oración de fe es confiar firmemente en que Dios responderá según su voluntad. Es una oración que se hace específica por algo.
Vamos a orar en fe para que Dios nos dé un carro. Vamos a orar en fe para que mi hijo sea el mejor estudiante de la universidad. Vamos a orar en fe para que Dios nos pueda dar la iglesia. Eso es una oración específica para algo específico que es como por ejemplo una petición en específico que se va a orar en fe. Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí estamos aprendiendo los diferentes tipos de oración. ¿Cuál es la diferencia entre orar, interceder y ministrar? Orar es comunicar, es hablar, adorar, pedir, agradecer. Puede ser por ti mismo como también puede ser por los demás. Es una relación personal y diálogo con Dios, que ya lo había dicho antes. Y la cita bíblica en Mateo 21:22, todo lo que pides es en oración, creyendo lo recibiréis. Interceder, ¿qué es interceder? Lo dije ahorita. Es un tipo de oración especial para orar exclusivamente por varias personas. Es ser mediador o ponerse en la brecha ante Dios por la necesidad de salvación, sanidad o bendición de otra persona, familias, pueblo o nación. El enfoque es amor, entregar por el bien de los demás, no es para ti, sino para otros. Hay varias citas bíblicas, Hebreos 7:25, Ezequiel 22:30, que aquí las están viendo, o Lucas 22:32, que dice, mas yo oro por vosotros. ¿Listo? ¿Y qué ministrar? Ministrar es servir, ayudar, dar a atender o ejercer un ministerio a personas en el nombre de Dios. Incluye enseñar, sanar, ayudar, dar consejo, a cuidar, compartir y servir. No es solo orar, es actuar y servir. La administración es un espacio donde tú vas a ir a limpiar a esa persona. Pero para hacer eso, oración de administración, siempre pido que antes de que ministres a una persona, tienes que haber orado, tienes que haber ayunado y tienes que haber leído palabra. Tienes que haber hecho las tres. Si no lo has hecho, no lo hagas, porque el demonio o las cargas que tiene esa persona se te van a pasar a ti. Así que antes de ir a ministrar una persona es muy delicado, por eso quise hacer énfasis en qué es oración, qué es intercesión y qué es ministración. Y cuando tú oras, estás comunicándote y teniendo una relación con Dios. Cuando tú intercedes, estás intercediendo por otros, pero ya tú debiste haber orado, debiste haber ayunado y debiste haber leído palabra. Cuando vas a ministrar, tú ya debiste haber orado, ayunado, leído palabra e intercedido por esa persona antes de ponerle las manos encima. Porque hay personas que les gusta imponer manos a las personas y eso no se puede hacer sin realmente haber antes tenido un proceso de oración, un proceso de intercesión por esas personas. Esa acción práctica eso es una acción práctica, se hace con el servicio y se ayuda directo a los demás expresando el amor de Dios con hechos. Esos hechos es orando por esa persona. Pero yo recomiendo no pongas manos sobre esa persona si Dios no te lo pide o si la persona no está en posición de dejarse tocar, no la toques. Si Dios no te da Dios no te dice que la toques, no la toques. Si la persona que es el pastor, que realmente son pastores o ministros que son encargados de la administración, te dice no toques a las personas, no las toques. Porque estás yendo en contra de la autoridad de Dios que Dios ya estaba estableciendo en una persona. Y si la tocas, eso se te va a venir a ti. ¿Qué es? Demonios, eh, cargas espirituales o cadenas que esa persona está sacando, se te va a venir a ti. Te voy a dar un ejemplo. Eliseo llegó una persona, esa persona era un militar y ese militar quería limpiarse la lepra. Eliseo le dijo a esa persona, ve y límpiate en el río varias veces. Esa persona lo hizo y fue curada. Esa persona vino con su botín a entregárselo a Eliseo. Eliseo dijo, no la voy a recibir por nada del mundo. Eso está contaminado. Pero su discípulo sí lo recibió. Y Eliseo le dijo, mira, lo que él tenía ya lo vas a tener tú por desobediente, porque no fuiste obediente cuando te dije que no debías haber hecho eso. Por eso tengan cuidado con la administración. La administración es muy delicada. No es algo de tomar a la ligera, no es algo que lo hace cualquier persona.
porque antes de ir a ministrar personas, la gente se prepara personalmente y de manera grupal. De manera personal, porque primero, de manera personal, cada uno ora y cada uno ayuna y cada uno lee su palabra aparte. De manera grupal, porque antes de ministrar, interceden por esas personas que van a ministrar. Y al interceder, pues interceden por ellos, interceden por la nación e interceden por el lugar para que la presencia de Dios esté en ese lugar. Después de eso, vienen las personas y se les ministra a esas personas. Y la administración a esas personas es una oración práctica para arrancar, romper y destruir con todo. Es ayudar a esa persona para que pueda romper con todo eso. Eso regularmente se hace en los encuentros o campamentos o espacios de oración que se hacen con iglesias. La cita bíblica es Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Juan 12:26 y Lucas 22:27. Resumen claro, orar, hablar y relacionarse con Dios. Puede ser por ti o por otros. Interceder, orar específicamente por otros, ser mediador ante Dios. Esto lo hacen también en grupos para empezar a ministrar. Ministrar, servir, ayudar y actuar y dar a otros en el nombre del Señor es acción, no solo oración. Quiere decir, es una oración que tú haces por una persona, en ese momento estás orando por esa persona de manera física o también virtual, también, que tú estás orando por una persona de manera virtual por medio de una llamada o videollamada. ¿Listo? Resumen final, Jesús ya venció. No luchas para ganar, sino para aplicar lo ganado. Tu arma, palabra de Dios, más fe, autoridad, más oración. El efecto, liberación espiritual, restauración familiar, paz mental, mejor salud física y emocional, porque de Dios es la batalla y Él los entregará en vuestra mano. 1 Samuel 17:47. Entre más oración tú hagas, entre más ya para ti sea un deber, como para ti un deber cepillarte para que no tenga mal aliento, para ti un deber bañarte para que no huelas feo, para ti es un deber lavar tu ropa para que pueda oler rico y no se manche ni se ponga fea, para ti es un deber limpiar tu casa para que tu casa se vea limpia, para ti es un deber ponerte ropa, porque si no te pones ropa, te va a venir la policía y te va a meter preso por, ya me olvidó el cargo, pero te meten preso porque estás en la vida pública mostrando tus corotos. Entonces, la oración debe ser un deber para un hijo de Dios. La oración debe ser un deber si tú quieres que tu vida sea bendecida por el Señor. Si no hay oración, no hay nada. Si tú no oras, créeme que el diablo va a entrar a tu casa y va a destrozarlo todo. Así que te invito a que ores y si necesitas apoyo simplemente escríbeme y si tienes alguna pregunta que te quedó de este estudio, por favor déjamelo en los comentarios. Y si tú quieres un plan de 7 días derribando barreras y potestades y tengamos una parte práctica, simplemente escríbeme, ponme un escrito, dime me gustaría hacer el plan de 7 días y yo te pediré que hagas un pago especial porque ese plan de 7 días es que durante esos 7 días vamos a estar orando en la mañana, en la tarde y en la noche. El plan de 7 días es un plan profundo y personalizado y fuerte donde vamos a estar orando constantemente, donde tú vas a tener tu cuaderno de oración y vas a estar esos 7 días constantemente orando. No que no, yo quiero solamente orar, no, constantemente en oración. Es que yo no lo cumpla, no sé si lo vaya a cumplir, no te preocupes. Pero la idea es que lo cumplas, para que seas un intercesor y aprendas a orar. Pero para eso tienes que estar esos 7 días, 3 días, un día, 3 veces en el día, orando. Y vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces este plan lo voy a dejar, no se los voy a mostrar, solamente aquí le muestro uno que es posicionamiento y vestidura de guerra. Este plan de 7 días para el que lo requiera y lo necesite. ¿Listo? Dios me los bendiga y bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho.